Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Son las 10 de la mañana con 36 minutos, 10:36 minutos y estamos ya en este lunes 29 de noviembre iniciando el programa número 53 de Hablemos de Derechos Laborales. Hoy nos acompaña la licenciada Silvana Castillo, asistente legal de la Procuraduría Adjunta Laboral de la PGR, para conversar sobre el derecho a la prestación económica del aguinaldo. Yo sé que todos estamos ya haciendo cuentas con el aguinaldo, que cuándo lo van a comenzar a dar, que hasta cuándo es legal, que qué se puede hacer, que cuánto nos toca. Pues pongan mucha atención porque de eso vamos a estar conversando hoy, un tema muy importante. Pues debemos estar conocedores y debemos informarnos para saber exigirlo. Licenciada Castillo, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días Gabriela, un saludo muy especial para los fieles oyentes de Radio Sonora y acá nuevamente pues con un tema muy importante más en esta época del año, ¿verdad? Y pues para aclarar las dudas a los fieles oyentes. Exactamente. Licenciada, para iniciar, cuéntenos o explíquenos qué es el aguinaldo y de cuánto debe ser el pago. Muy bien. El aguinaldo es una prestación económica que debe de recibir toda persona trabajadora, ¿verdad? Que labora para una empresa. Este beneficio, pues, no es como de decir si me tienen o no el deseo de pagármelo, es una obligación que la ley establece, ¿verdad? Y por eso los trabajadores tienen que saber que gozan de este derecho y saber reclamarlo en caso que se les deniegue. ¿Cuál es la cantidad asignada para el aguinaldo? En este caso, fíjese de que puede variar. Depende del salario que devengue la persona trabajadora y el tiempo de servicio que tenga de laborar para el patrono. Si el trabajador o trabajadora tiene de 1 año a menos de 3 años de trabajar, el aguinaldo le correspondería el salario de 15 días. Si tiene más de 3 años hasta menos de 10 años, su salario sería el de 19 días. Y si tiene más de 10 años, entonces el salario sería de 21 días, ¿verdad? Entonces los trabajadores, acá dependerá, a veces generalmente en las empresas son los salarios mínimos los que pagan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también dependerá del salario mínimo que devenguen. Ahora, hay empresas que pues tienen mejores condiciones, ¿verdad? Tienen por sus reglamentos internos o contratos colectivos de trabajo, pues la prestación puede ser mucho mayor dependiendo del derecho que tengan establecido en ese tipo de contrato. Dependiendo la empresa o el sector, es diferente el pago, licenciada, según nos lo explica. Sí. Pero, ¿cuál es la base legal para hacer estas diferencias en cuanto al monto a pagar? Sí. El monto a pagar es como le digo, ¿verdad? El artículo 198 del Código de Trabajo establece pues que el salario debe de ser pagado, ¿verdad? Si el día 12 de diciembre de cada año, pues ya se tiene 1 año de laborar. Y el artículo 38, número 2 de la Constitución también establece el derecho que todo trabajador, ¿verdad? Tiene que devengar en una empresa, ¿verdad? Por parte del empleador. Sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen 1 año de estar laborando dentro de su empresa? Sí, el mismo artículo pues establece, el artículo 197 establece, del Código de Trabajo establece de que si al 12 de diciembre el trabajador o trabajadora no tiene 1 año de laborar, entonces tiene que pagarse la parte proporcional, ¿verdad? Es decir, ahí hay que hacer una operación matemática, ¿verdad? Si digamos al año tendría derecho de 15 días, en el caso que tenga menos de 3 años, entonces si él no tiene su año completo, eso que le correspondería a los 15 días, tiene que dividirlo en los días que él ha laborado para sacar el cálculo de cuánto le correspondería de aguinaldo proporcional. Yo buscando mi calculadora, licenciada, porque a veces los salvadoreños
somos así Sí. de que mire, pero ¿y cuánto me toca? Vaya. Pongamos el ejemplo del salario mínimo. Del salario mínimo del comercio y Ajá. servicios son $365. Ajá, 365 Ajá, dólares. eso lo divide en 30 días que tiene El mes. el mes, ¿verdad? Le Son sale el salario básico. $12.16. Ajá, multiplíquelo por 15 días, digamos que tenga menos de 3 años, ¿verdad? 15 Exactamente. días. Por 15 días. Entonces, si la persona que tiene de 1 a 3 años, que gana el salario mínimo del sector comercio, estaría recibiendo como aguinaldo $182.50. Exactamente. Pero si alguien no tiene un año, sino que hoy en septiembre entró a laborar a la empresa, ¿cuánto le corresponde de eso? Entonces, esos 15 días que le corresponde, Ujú. hay que dividirlo en los 365 días del año para saber cuánto le corresponde por cada día. Ok, son 0.50. Exacto. Ajá. Esos 0.50 tiene que contar cuántos días ha laborado, ¿verdad? Hasta septiembre, ujú. cuántos días sale, los multiplica los 0.50 Ajá. 50 por los días que él ha laborado y esa es la parte proporcional que le correspondería. Ah, qué interesante. Ujú, Bueno, ujú. entonces ahí para que nuestros oyentes también, sí sé que hay mucha gente que ya está a la expectativa de Sí. cuánto le corresponde, gente que quizá durante el año cambió de trabajo y ya a esta fecha le cae el 20 de que, pero no tengo un año y entonces cuánto me corresponde. Lo mismo pasa si alguien entró en enero a trabajar. Sí, sí, porque digamos, si al 12 de diciembre Ujú. todavía no tiene un año completo de laborar, entonces siempre sería proporcional, ¿verdad? Ujú. Y cualquier duda la gente, porque en estos casos, pues los patronos lastimosamente no son muy respetuosos de nuestras leyes, ¿verdad? Ujú. Entonces a veces al trabajador le dan una cantidad que no les corresponde. Si la gente tiene dudas y todo, puede abocarse a la Procuraduría, cualquier Procuraduría a nivel nacional, Ujú. ¿verdad? Para pedir asesoría al Ministerio de Trabajo también, ¿verdad? Para que le demos, pues, le saquemos como el cálculo, ¿verdad? Para que él sepa realmente qué cantidad es la que debería de ¿Cuánto le recibir. corresponde? Ujú, ¿cuánto le corresponde? Licenciada, tenemos que hacer una breve pausa para nuestros oyentes que tienen alguna duda respecto a esto. Envíenos su mensaje de texto o nota de voz a través del 7319-5053 y puede hacer su consulta. Hoy estamos conversando con la licenciada Silvana Castillo sobre el derecho a la prestación económica de aguinaldo. Así que no nos cambie y envíenos su pregunta. Recuerda que en la Procuraduría General de la República puedes recibir asesoría sobre cualquier trámite legal o notarial. Solicita nuestros servicios para establecer cuota alimenticia o régimen de visita. También para tramitar salidas del país de menor de edad y asentamientos tardíos, entre otras diligencias. Las unidades de Defensoría Pública Penal, Derechos Patrimoniales, Laboral y de Atención Especializada para la Mujer están a la orden para atender tus casos. No olvides que somos la institución que te facilita un abogado o abogada para que te represente en cualquier diligencia judicial. Busca nuestros servicios y asesórate. También puedes contactarnos cuando necesites ayuda psicológica para ti o tu familia. La unidad psicosocial estará siempre para apoyarte. Gracias a la unidad de mediación podrás resolver a través del diálogo conflictos vecinales, laborales, familiares o comunitarios. Recuerda que todos nuestros servicios son gratis. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República, en Twitter e Instagram nos encuentras como @pgr_sv. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. Son las 10:44, 10:44. Continuamos conversando con la licenciada Silvana Castillo acerca del derecho a la prestación económica del aguinaldo. Licenciada, en caso que las personas que trabajan como jardineros, empleadas del hogar, domésticas, personas que no trabajan para una empresa, sino para una persona, ya sea de manera fija o por días, ¿a cuánto asciende el pago del concepto de aguinaldo que se les debe cancelar? O sea, esta pregunta va orientada, licenciada, por ejemplo, a quienes tienen en su casa a una persona que colabora con las tareas del cuidado de los hijos. ¿Cuánto es lo justo? ¿Cuánto es lo legal en estos casos? Sí, en estos casos, ¿verdad? Estábamos platicando afuera sobre ese tema,
que generalmente los trabajadores o trabajadoras del hogar nunca se les cumple el pago de sus aguinaldos, ¿verdad? A veces el patrono le da a veces un regalito, una cantidad. Aplica para los vigilantes de las colonias también. Aunque si ellos trabajan para una empresa, una sociedad, ya hay una relación laboral. Acá se les aplica el código de trabajo, lo que explicábamos, ¿verdad? Depende del tiempo. Pero con los trabajadores o trabajadoras del hogar, ¿verdad? En este caso, lastimosamente, el salario mínimo no hay un salario mínimo estipulado y se han hecho muchos esfuerzos por interponer inconstitucionalidades al respecto, porque debería de haber un salario mínimo. Pero a partir del hecho dicen que porque los empleadores del hogar no se lucran, no hay un beneficio económico de las labores de estas personas, porque pues nada más hacen los trabajos del hogar, ¿verdad? Como dice. Entonces, aquí tenemos que partir del salario del que ganan efectivamente. Entonces, en ese sentido le aplicamos la misma regla, ¿verdad? Si tiene menos de 3 años, hay que pagarles el salario de 15 días. ¿Verdad? Ese sería Así no existe un contrato de trabajo. Generalmente los contratos para los empleados del hogar pues son verbales, ¿verdad? La ley también establece que hay derechos, o sea, el contrato puede ser verbal o escrito, ¿verdad? Pero si no hay un contrato escrito, pues se presume el contrato verbal una vez probemos la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, partamos de ese hecho, que hay una relación laboral. Si el trabajador o trabajadora del hogar ha prestado sus servicios por menos de 3 años, le tocaría 15 días de salario. ¿Estos servicios deben ser continuos, es decir, día con día, o aplica también para una persona que, por ejemplo, pasa con las trabajadoras del hogar, que de repente un fin de semana se van con una familia, otro fin de semana donde otra familia, otro fin de semana donde otra familia? ¿Aplica también para ellos? Pues en este aspecto, fíjese que nosotros hemos hecho muchos esfuerzos de seguir los procesos, ¿verdad? Digamos, a veces las personas trabajan solo un día a la semana o un día una vez a los 15 días. Entonces hemos hecho esfuerzos, ¿verdad? Porque alegamos que hay una relación laboral en ese tipo de prestación. Pero hemos tenido dificultades que algunos operadores de justicia dicen, no hay una exclusividad de los servicios porque el trabajador labora ahora para usted, el siguiente día trabaja para otra persona y así, no hay una exclusividad de servicios y por lo tanto pues no podemos hablar de una relación de trabajo, pero si ya trabaja 2, 3 días, prácticamente sí hay una relación laboral y de hecho nosotros defendemos ese punto de vista, que sí existe una relación laboral, entonces debería de pagársele su correspondiente aguinaldo a las personas. ¿Qué pasa si no se cumple con el pago del aguinaldo? ¿Qué debe hacer el trabajador y a qué debe atenerse el empleador si no cumple con este derecho? Sí, el trabajador tiene que estar atento, es lo que a veces en nuestra experiencia en la Procuraduría nos pasa, ¿verdad? Que el trabajador a veces reclama su aguinaldo hasta 3 años que lo despidieron, hasta entonces dice, es que mire, a mí no me pagaron salario aguinaldo durante todo este tiempo. Pero ese es un problema, ¿verdad? Porque los trabajadores deben de interponer sus demandas inmediatamente que no les pagan. Digamos, del 12 de diciembre hasta el 20, el empleador tiene para pagarle. Si no le paga, él tiene que interponer su demanda. Puede interponer denuncia en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que ellos son, según la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, ellos son los encargados de vigilar y supervisar que a los trabajadores se les cumplan sus prestaciones y condiciones laborales. Ellos inspeccionan y si no cumple el empleador, el Ministerio de Trabajo les impone una multa, ¿verdad? Y las multas pues a veces son bastante elevadas, entonces tendrían los empleadores que cumplir con esa obligación. Los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría, ¿verdad? Y nosotros con gusto les asesoramos, les seguimos sus procesos ante las instancias correspondientes para reclamar el pago de sus aguinaldos. Y
¿Cuál es el lapso de tiempo en el que se entrega el aguinaldo, licenciada? La ley establece de que tienen que entregársele entre el 12 y el 20 de diciembre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si el patrono no les cumple al 20, llega el 30 o más, ¿verdad? Y no les cumple, tienen que comparecer a las instancias, en este caso a las procuradurías que les quede más cercana a su centro de trabajo. Esa es una de las recomendaciones, ¿verdad? Porque también el derecho a reclamar el aguinaldo tiene su tiempo estipulado en la ley para reclamarlo. Ajá. Entonces el trabajador tiene hasta 6 meses, dice la ley, ¿verdad?, para poder reclamarlo, para que el derecho no le prescriba. Uh-huh. Entonces, si no se lo pagaron el 20, ahí el trabajador a partir de esa fecha tiene 6 meses para poder reclamar su aguinaldo, ¿verdad? Dice Luis Aguilar a través de WhatsApp, y en el caso del taxista, ¿cómo queda? El taxista habría que ver, o sea, ese es todo es una situación bien difícil. Es como los trabajadores por cuenta propia. Cuenta propia, exacto, servicios profesionales, a veces son renta de vehículos, entonces a veces hay otro tipo de contratación ahí, ¿verdad? Hay que ver cada caso específico si es una pura relación de trabajo que exista. Tiene que haber un horario, tiene que haber una subordinación en el trabajo, ¿verdad? Tiene que estar sometido a una jornada de trabajo. Entonces hay muchas características del contrato de trabajo que habría que estudiar cada caso en particular, ¿verdad? Sí, porque el taxista que trabaja para una empresa, ajá, tendría derecho a... Sí, si hay una relación laboral, digamos, hay empresas que se dedican a la prestación de servicios de taxis, ajá, ¿verdad? O de servicios de transporte. Ahí es otra situación, porque ahí prácticamente hay una relación de trabajo. Hay una subordinación, hay un horario, está sujeto a un jefe superior, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí tendría derecho a su aguinaldo. Ahora, si es por cuenta propia, si es por servicios profesionales, si es por renta de vehículo, ahí sí no aplicaría. Ok, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por ese tema tan importante para la población salvadoreña, el derecho a la prestación económica del aguinaldo. Le agradezco mucho su presencia y el próximo lunes los esperamos nuevamente para seguir conversando sobre derechos laborales. Ok, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan y la oportunidad pues de aunque sea en corto tiempo, darle como los datos más importantes a la gente, que vayan conociendo las leyes laborales, ¿verdad? Y un gusto estar con ustedes y decirle al público pues que se acerquen a la Procuraduría. Estamos ahí para atenderles. Muchas gracias. Hemos conversado con la licenciada Silvana Castillo, asistente legal de la Procuraduría Adjunta Laboral de la Procuraduría General de la República. Son las 10:53, 10 de la mañana con 53 minutos. Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas, un esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormuza y Bruc Le Pont. Te esperamos la próxima semana.